Buenas tardes a todas, bienvenidas. Pues bueno, vamos empezando la clase de hoy. Este módulo es de seguridad. Nada más les quería decir que, bueno, pedir disculpas porque ando un poquito enfermo, entonces a lo mejor se me escucha un poquito ronco, pero pues aquí, aquí andamos. Ah, igual, ya saben, si alguien tiene alguna duda, la pueden escribir por el chat o interrumpirme y yo lo respondo. Vamos a retomar un poquito el Well Architected Framework que vimos en la primera sesión, especialmente el pilar de seguridad, pues porque esto es la sesión, y vamos a intentar abarcar la mayor cantidad de temas que pide el examen. Ahorita como estructuré este módulo era más para que ustedes entendieran conceptos, a lo mejor no tanto cosas específicas de los servicios de AWS, sino conceptos en general sobre seguridad y cómo aplicarlos, no nada más en AWS, sino en general. Entonces, como le decía, vamos a estar viendo el pilar de seguridad del Well Architected Framework. Algunas de las, digamos, puntos que sugiere AWS en este pilar y que son temas del examen son implementar una base de identidad sólida, mantener trazabilidad, aplicar seguridad en todas las capas, automatizar las mejores prácticas de seguridad, cifrar los datos en tránsito y en reposo, mantener a las personas alejadas de los datos y prepararse para eventos de seguridad. Entonces, pues vamos a estar cubriendo esto ahorita. Creo yo que esta sesión va a ser un poquito más corta, entonces como quiera al final si tienen dudas, pues. Primero vamos a hablar sobre el modelo de responsabilidad compartida. Esto es un concepto que introduce AWS y creo que no es exclusivo de AWS, pero pues ahorita lo vamos a estar viendo aquí. Creo que aplica para cualquier proveedor de nube, que básicamente nos dice a nosotros como usuarios de AWS de qué somos responsables nosotros y de qué es responsable AWS como proveedor en cuanto a seguridad. Entonces, pues está conformado así. Este diagrama lo saqué directo de la página de AWS, lo pueden investigar ahí. Y como les decía, se divide en dos, lo que nosotros como cliente debemos de hacer y lo que AWS como proveedor de nube debe de hacer hacia nosotros, hacia el público en general. Entonces vamos a empezar por abajo. ¿Qué es la responsabilidad de AWS en cuanto a seguridad? Pues como saben, AWS tiene las regiones, las zonas de disponibilidad, los puntos de presencia y pues ellos administran todo los servidores físicos. Nosotros no podemos ir a un centro de datos de AWS a modificarle algo a un servidor, de eso se encargan ellos. Entonces, pues eso recaería en su responsabilidad, en la responsabilidad de AWS. Pues también recaería todo lo que tenga que ver con servidores, almacenamientos, bancos de datos y redes. Esto hablando de las cosas físicas, o sea, cosas que nosotros no podemos tocar, como les digo, cosas que están dentro de los centros de datos y pues software, algunas cosas de software. Y nosotros como cliente, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros del lado de seguridad? Pues ya todo lo que tenga que ver con nuestro uso de AWS. O sea, si tenemos un servidor, pues estar actualizándolo, eh, verificar que solo las personas que nosotros queremos que tengan acceso a nuestra cuenta de AWS tengan acceso a esa cuenta. Por ejemplo, cifrar los datos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de cifrado en tránsito y en reposo. Esto es el lado esto sería cifrado en reposo, pero también vamos a hablar de cifrado en tránsito. Configurar el sistema operativo. Entonces, por ejemplo, aquí les digo, AWS tiene servidores que nos renta a nosotros. Ellos se encargan de que la computadora físicamente que ellos tienen en su centro de datos esté operando correctamente. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si un procesador falla, ellos lo cambian. Si una memoria RAM falla, ellos lo cambian. Si un disco duro falla, ellos lo cambian. Pero nosotros como usuarios nos tenemos que ocupar de todo lo que no sea eso. Entonces, por ejemplo, administrar el sistema operativo si necesitamos actualizarlo, control de red y pues configurar firewalls. Y pues otras cosas serían, por ejemplo, las aplicaciones que nosotros tenemos corriendo en AWS, eso pues no, AWS no tiene control sobre lo que nosotros estamos corriendo y por lo tanto tampoco sobre la seguridad de esas aplicaciones. Gestión de identidad, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, y acceso. Entonces, algo que quiero dejar un poquito en claro sobre este modelo de responsabilidad compartida es la diferencia de lo que nos corresponde a nosotros y a AWS.
en cuanto a servicios administrados y en cuanto a servicios básicos. Entonces, por ejemplo, les decía en las sesiones pasadas que para correr nosotros una base de datos, para nosotros tener una base de datos en nuestro entorno de nube, tenemos dos opciones. Una opción es rentar un servidor de EC2 o S2, las instancias normales de AWS. Nosotros instalarle algún programa de manejador de bases de datos, como ya puede ser MySQL, Postgres, etcétera. Y pues nosotros ahí nos estaríamos encargando de todo lo que tiene que ver con la administración tanto del sistema operativo, por ejemplo, como del manejador de bases de datos. Eso sería un servicio no administrado. Nosotros rentamos un servidor y le instalamos el programa que queramos, que en este caso es un manejador de bases de datos. Y por el otro lado tenemos los servicios administrados, que en este ejemplo sería, por ejemplo, RDS, que es el servicio que nos ofrece AWS a nosotros como usuarios para crear bases de datos. Entonces, ahí en RDS, por ser un servicio administrado, a nosotros ya no nos correspondería, por ejemplo, actualizar el servidor, el sistema operativo del servidor en el que se está ejecutando ese manejador de bases de datos, el aplicar parches de seguridad, etcétera. Entonces, depende de qué tipo de servicio estemos usando, nos corresponden cosas diferentes. O sea, por ejemplo, si ven aquí, nos dice que del lado del cliente, o sea, nosotros nos tenemos que encargar de la configuración del sistema operativo, red y firewall. Pero esto no es, digamos, cierto en todos los casos. Como le decía, en los casos de los servicios administrados, muchas veces nosotros no nos tenemos que preocupar del sistema operativo ni de estar aplicando parches de seguridad, pero sí tendríamos que preocupar, por ejemplo, de qué usuarios tienen acceso a esa base de datos. Por ejemplo, eso sería algo que sí aplicaría tanto en el servicio administrado por AWS, que es RDS, como si nosotros tuviéramos un servidor con MySQL instalado. También, por ejemplo, en cualquiera de las dos opciones, nosotros nos tendríamos que encargar de las configuraciones de red y de firewall, pero, como le decía, en los servicios administrados normalmente no nos tenemos que preocupar nosotros del sistema operativo ni de parches de seguridad. Otro ejemplo de donde no aplicaría que nosotros nos tengamos que encargar de configuración del sistema operativo y de parches de seguridad sería, por ejemplo, en Lambda, que les digo, es un servicio que nosotros le podemos dar un pedacito de código a AWS y decirle cuándo ejecutarlo. Ahí, como solo le estamos dando el código a AWS, no tendremos que preocuparnos ni por el sistema operativo ni por nada más. O sea, prácticamente ellos lo hacen. Entonces, ahí no entraría como responsabilidad del cliente ninguna de estas cosas de aquí. ¿Qué otros servicios no, por ejemplo, bueno, cualquiera que no tenga este sistema operativo, pues no lo tenemos que preocuparnos nosotros? Pero ya para concluir esto, lo que quiero que les quede claro es que estos temas que les corresponde tanto al cliente como a AWS pueden variar si están usando un servicio administrado o si están usando un servicio completamente construido por nosotros, como el ejemplo que les daba de rentar una instancia de EC2 e instalar un manejador de base de datos como MySQL. Eh, entonces, pues sí, básicamente AWS se encarga de todo lo que tenga que ver con sistemas físicos. O sea, en ninguna instancia nosotros nos vamos a tener que preocupar por estar cuidando que nadie acceda físicamente a la instancia, pero sí nos tenemos que preocupar, por ejemplo, de que esté suficientemente segura para que ningún hacker pueda acceder a través de Internet a la instancia. Esa sería la diferencia. Ahorita creo que con lo demás los va a quedar un poquito más claro, pero igual si tienen dudas pueden preguntar por ahí por el chat. Y pues ahora vamos con el primer punto de la parte de seguridad, que es implementar una base de identidad sólida. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente es que nosotros tengamos un control de usuarios y qué pueden hacer esos usuarios dentro de nuestra cuenta de AWS. Entonces, el servicio de AWS que se encarga de identidad se llama Identity and Access Management, lo pueden encontrar así como IAM o IAM. Este servicio lo que va a hacer, pues básicamente nos va a permitir a nosotros crear usuarios, grupos, roles y políticas. Esos son como las cuatro conceptos principales que existen en IAM. Un usuario, pues no es nada más que una persona, o sea, a un usuario que queremos darle nosotros acceso a nuestra cuenta de AWS y por lo tanto a los recursos, le creamos un usuario y una contraseña. Ese va a ser el usuario. Por defecto no tiene ningún permiso, nosotros le podemos agregar permisos, ahorita les voy a explicar cómo. Después tenemos los grupos. Los grupos pues nada más nos sirven como a nosotros como administradores de la cuenta de AWS a tener un control sobre quién tiene acceso a qué. Entonces, por ejemplo, si sabemos que tenemos un grupo de usuarios que tiene que tener acceso, por ejemplo, a una base de datos,
en lugar de a cada persona estarle dando los permisos de la base de datos, podemos crear un grupo que al grupo completo tenga acceso a la base de datos y pues si alguien necesita acceso a esa base de datos, nada más lo agregamos al grupo en lugar de tener que estarle nosotros dando permisos individualmente a personas. Es más como para la parte administrativa de nosotros como administradores de AWS. Entonces, para eso sirven los grupos, para darle, digamos, más rápido o tener un control sobre quién tiene acceso a qué. Después tenemos los roles y las políticas. Aquí no vienen las políticas, pero la política, pues, sería una serie de permisos. Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo de cómo se ve una política y sobre otro tema relacionado con políticas. Pero, pues, le digo, básicamente las políticas son, decir, tal persona o tal grupo de personas tiene acceso a tal cosa, ciertas cosas en cuenta doble. Y los roles normalmente los usamos para no tener que nosotros dar una contraseña a una persona. Entonces, imagínense, tenemos el grupo de desarrolladores. El grupo de desarrolladores normalmente solo tiene acceso a la base de datos, como habíamos dicho. Eso es lo único que pueden hacer los desarrolladores en nuestra cuenta de AWS. No tienen ningún otro permiso. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner Steve, que es esta personita de aquí. Nos dice, fíjate que voy a estar haciendo tal tarea y necesito permisos temporales para acceder a tal servidor. Entonces, bueno, aquí ¿qué tenemos? Aquí, ¿qué opciones tenemos? Primero, como vemos que Steve está en el grupo de desarrolladores, pues asignarle ese permiso a todo el grupo de desarrolladores. Pero eso no lo queremos porque pues le estaríamos dando permisos no nada más a Steve, sino también a Suk y a Jeff. Entonces, pues esa opción está descartada. La siguiente opción es asignarle directamente el permiso al usuario de Steve, porque también se puede hacer. Pero como no es algo que Steve vaya a estar haciendo normalmente, o sea, es una tarea que salió y que solo la va a ejecutar una vez, pues tampoco queremos hacer eso porque tal vez, ¿qué tal si a nosotros como administradores se nos olvida que Steve tenía sus permisos y luego hackean a Steve y nos hackean el servidor al que le dimos acceso porque se nos olvidó quitarle ese permiso después? Entonces, para eso están los roles. Los roles, digamos que son en grupos de políticas que nosotros le podamos prestar, prestar de manera temporal a un usuario para que ese usuario pueda hacer ciertas cosas por un momento corto de tiempo. Entonces, los roles se asumen, así puede que lo vean en el examen, asumir un rol. Asumir un rol significa que un usuario, por ejemplo, está iniciado sesión en la cuenta AWS con sus permisos normales, dice, bueno, quiero acceder al rol que me da permiso a la base de datos, sí, va a asumir este rol y temporalmente va a tener los permisos que tiene el rol. Y luego ya cuando pase cierto tiempo, pues el rol se va a quitar y Steve va a volver a sus permisos normales que tenía usualmente. Entonces, los roles no nada más se pueden asumir, o sea, un rol no nada más lo puede asumir una persona, también se los podemos asociar a un servidor. Eso está un poquito extraño, si lo piensan, pero a una instancia de EC2, si por ejemplo tenemos una aplicación que está ejecutándose en una instancia de EC2 y esa aplicación necesita acceso a ciertas cosas de de nuestra cuenta AWS, podríamos hacerle una cuenta y poner el usuario y la contraseña dentro del servidor. Pero, ¿qué pasa si hackean el servidor? Pues ya esas credenciales del el usuario y la contraseña que tenía ese servidor está expuesta. Entonces, AWS nos permite asociarle roles a instancias y pues no tendríamos ninguna contraseña ni usuario expuestas en dado caso que nos llegaran a hackear ni nada por el estilo. Entonces, todo el código que se ejecute dentro de una instancia que tenga asociado un rol, pues va a tener los mismos permisos del rol. Yo creo que eso lo vamos a ver en sesiones después, pero nada más para que sepan ahorita que un rol también se puede asociar a una instancia. Y aquí tenemos cómo se ve una política y un tema muy importante que es el principio del mínimo privilegio. Eso siempre lo deben de tener en cuenta cuando pues estén trabajando con cualquier cosa de permisos. El principio del mínimo privilegio no es más que a un usuario o a una entidad dentro de nuestra cuenta de AWS darle los permisos esenciales que va a necesitar para ejecutar las acciones que tiene que ejecutar. Y aquí tengo dos ejemplos para que puedan ver cómo se vería eso. Entonces, aquí tenemos del lado izquierdo una política. Esta política, pues, es en formato JSON y tiene estos estatutos que nosotros le decimos qué es lo que puede hacer el usuario que tenga esta política.
Entonces aquí, por ejemplo, vemos que el usuario tiene permisos porque dice allow de ejecutar la acción de listar los buckets de S3 y solo en este recurso, en el bucket que se llama confidential data. Y también tiene permisos porque dice allow de traerse un objeto de S3, pero solo igualmente en el bucket de confidential data. Este es un buen ejemplo de una política con el principio del mínimo privilegio, porque aquí le estamos dando solo acceso a dos operaciones dentro de nuestra cuenta de AWS y está, digamos, muy específico a qué recurso le estamos dando ese permiso. Entonces, esta política es un buen ejemplo del principio del mínimo privilegio. Ya sabemos que esta persona o este servidor solo necesita acceso a los archivos que están en este bucket de S3. Entonces, pues como les digo, es un buen ejemplo del principio del mínimo privilegio. Y de este lado tenemos un ejemplo de una política que no caería bajo el principio del mínimo privilegio. Porque aquí estamos diciendo, bueno, el usuario que tenga esta política le vamos la acción es allow, que es permitir. La acción es todo, una estrellita significa todo y el recurso es todo. Entonces, este usuario que tenga esta política va a poder hacer cualquier cosa en cualquier recurso de nuestra cuenta AWS. Esto no es recomendable, les digo, por el principio del mínimo privilegio, es algo que tienen que tener muy en cuenta a los usuarios o es que tengan acceso a su cuenta AWS, que solo les den permisos para hacer funciones específicas y no tener políticas así que permitan hacer muchas cosas, porque no nada más es de que una persona lo pueda mal utilizar. Por ejemplo, imagínense que le damos esta política a un nuevo desarrollador que entró a la empresa. Ese desarrollador nosotros lo conocemos y decimos, bueno, este no es una mala persona, le voy a dar esta política que tiene acceso a cualquier cosa en nuestra cuenta doble. Se puede añadir y quitar tarjetas de crédito de nuestra cuenta, puede crear servidores así a lo loco, etcétera. Y dijimos, bueno, sabemos que no va a hacer eso esa persona, entonces se la damos. Pero ¿qué pasa si se filtran la contraseña de esa persona? Entonces, ahí pues ya no sería tanto de que la persona a la que le dimos estos permisos sea malintencionada, sino de que los accidentes suceden y, pues pueden llegar a hackearlo. Y si un hacker tiene una cuenta con esta política de administrador, pues puede hacer cualquier cosa en la cuenta. Entonces, por eso también se usa este principio de mínimo privilegio para tener un vector de ataque más pequeño. Entonces, en el caso de que un hacker consiga la contraseña de alguno de nuestros usuarios de AWS que no pueda hacer y deshacer a su gusto. Por eso tenemos que dar de nada más los permisos a las cosas que necesitan los usuarios dentro de la cuenta. Después está el punto de mantener la trazabilidad. La trazabilidad es nada más tener un historial de qué es lo que se ha hecho, quién inició esa acción, etcétera. Entonces, el servicio de AWS que nos permite mantener trazabilidad se llama CloudTrail. CloudTrail es un servicio en donde se va a registrar todas las acciones que se estén haciendo en nuestra cuenta de AWS. Y aquí les traigo un ejemplo. Esta foto la tomé del panel de CloudTrail de mi cuenta de AWS. Entonces, por ejemplo, si ven aquí, CloudTrail me está diciendo que alguien inició sesión el 4 de junio a la 1:19. El nombre de usuario es root, el origen del evento es esta URL, etcétera. Pero si se pueden fijar aquí, pues también están, o sea, por ejemplo, aquí estaba apenas iniciando sesión, aquí alguien llamó a esta función de AWS que se llama List Backend Jobs. Y pues si le doy para abajo, pues van a ver todos los eventos que cualquier usuario que tenga acceso a mi cuenta de AWS haya hecho. Entonces, a eso le llamamos trazabilidad. Eso es muy importante para cumplimiento. Ahorita al final vamos a ver un poquito de cumplimiento y por qué es importante. Pero hay ciertas veces que a nosotros nos piden, por ejemplo, en una auditoría que digamos qué usuarios tienen acceso a qué cosa. O por ejemplo, también CloudTrail es muy importante para hacer investigaciones. Por ejemplo, les cuento, en uno de mis proyectos que estuve hace varios años, se filtraron las contraseñas de uno de los usuarios de AWS que teníamos en la cuenta. Entonces, pues nos tocó investigar al equipo de nube qué había hecho ese usuario y pues, por ejemplo, si había hecho algo que veíamos que ponía en riesgo los datos de la empresa, que lo mitigáramos. Entonces, CloudTrail nos ayudó a filtrar todas las acciones que hizo ese usuario dentro de nuestra cuenta de AWS y pues ya nos pudimos dar cuenta que en realidad no hizo mucho, pero pues si hubiera hecho algo,
aquí nos hubiera salido a nosotros todas las cosas que hizo dentro de la cuenta y de esa manera pudiéramos nosotros haberlas revertido. Pero pues básicamente CloudTrail cumple con este punto de mantener la trazabilidad y registra todo lo que pasa en la cuenta de AWS de cualquier usuario. Después tenemos el punto de aplicar seguridad en todas las capas. Eh, Hay varias capas que nosotros podemos aplicar la seguridad. Por ejemplo, el candadito, que cuando te metes en una página te aparece un candadito que dice que esa página es segura. Ahorita les voy a explicar qué es. Cifrar los datos, por ejemplo, es otra capa de seguridad. Pero bueno, ahorita les voy a estar en este punto explicando los servicios más importantes de esto porque se va a repetir alguno de estos más adelante. Pero, por ejemplo, uno de los ataques más comunes que hay en Internet se llama DDoS o ataque distribuidos, de negación de servicios distribuidos. ¿Esto qué significa? O sea, ¿o qué hace un ataque de denegación de servicio? Lo que hace un hacker es que infecta muchas computadoras, por ejemplo, y manda muchas peticiones a un servicio en Internet, por ejemplo, a una página que tengamos nosotros en AWS. Eh, y como les comentaba, los recursos de un servidor son finitos, o sea, un servidor tiene una cantidad limitada de usuarios a los que puede servir. Si sobrepasa ese límite, pues la página va a dejar de responder. Entonces, los hackers o los atacantes lo que hacen es que se aprovechan de esto y pues te mandan muchas peticiones para que tu página no sirva. Eh, Hay muchas formas de mitigarlo, pero en AWS específicamente el servicio se llama AWS Shield. AWS Shield es nada más un servicio que te protege de ataques DDoS. Lo tienen activados todos por defecto y creo que es gratis. Hay otro servicio que se llama Shield Advanced que ya te protege de ataques mucho más grandes. Entonces, solo te protege no sé hasta cuántas conexiones, pero es limitado. AWS Shield, por ser gratis, es limitado. Está la otra versión de Shield Advanced, que esa ya cuesta más de $5,000 al mes. Entonces, pues esa, como se podrán imaginar, ya son para empresas mucho más grandes que les preocupa más este tipo de ataques. Pero, pues, para empresas pequeñas pueden empezar con AWS Shield, que es mejor que no tener nada. Les digo, es limitado, pero pues los va a proteger de ataques pequeños. Después tenemos este otro servicio que se llama AWS WAF, Web Application Firewall. Este lo que hace es proteger de ataques web. Ahorita les voy a poner un ejemplo porque este se me hace súper interesante, este servicio de seguridad. Entonces, aquí, por ejemplo, este WAF analiza las peticiones que las personas hacen a tu página web y checa si están malintencionadas. Entonces, por ejemplo, alguna de las cosas que te protege, bueno, aquí me faltó una A, protege de ataques como inyecciones SQL, que es lo que voy a explicar en la otra diapositiva, cross-site scripting y Log4Shell. Aquí nada más como dato curioso, creo que el año pasado o hace como año y medio descubrieron una vulnerabilidad en muchas aplicaciones que estaban hechas con el lenguaje de programación Java. Entonces, pues eso era difícil de mitigar a nivel de aplicación porque se tenían que hacer muchas actualizaciones en el código para que las aplicaciones no fueran vulnerables a esto, a Log4Shell. Y lo que hizo AWS fue añadir una regla a su servicio de WAF que protegía a los clientes de ataques Log4Shell. Entonces, ya automáticamente los clientes por estar usando WAF estaban protegidos contra todas estas vulnerabilidades. El parche, digamos, de Log4Shell para web salió al día siguiente de que se descubrió la vulnerabilidad. Entonces, pues ya le dio mucho más tiempo a las empresas para a preocuparse de actualizar sus aplicaciones, pero sin estar totalmente desprotegidos. Entonces, WAF te protege de ataques web, que ahorita les voy a explicar más o menos cómo funcionan. Pero pues esto serviría para esto y ahorita les voy a decir en qué servicios también funciona. Eh, entonces, por ejemplo, así más o menos funciona una inyección SQL. Esta es una vulnerabilidad muy vieja que ya es muy raro que exista en una aplicación, pero creo que es la más sencilla. Entonces, para explicarles más o menos cómo funcionan todas las otras, también les quería explicar cómo funciona una inyección SQL. Digamos que tenemos un formulario en donde cualquier usuario puede poner su usuario
y un botón para enviar el formulario y nuestra página va a hacer algo. Entonces, pues nosotros decimos, bueno, el formulario pues nada más es un campo al que se va a mandar al servidor y el servidor va a usar SQL, que SQL es un lenguaje para bases de datos, para consultar, por ejemplo, este usuario, que exista este usuario. Entonces, o sea, si se fijan aquí, el query que va a ejecutar nuestra aplicación o la consulta va a traerse todos los usuarios que sean este usuario que viene aquí. Este username es, digamos, lo que va a venir del formulario. Pero ¿qué pasa si alguien, por ejemplo, pone esto? O sea, nosotros no estamos limpiando bien lo que viene del formulario, entonces una persona malintencionada podría incluir más código SQL en este usuario y pues el query quedaría así. Tráete todos los usuarios donde el usuario sea y ahí es, y borra el usuario que tenga el ID de uno, porque esto venía acá. Entonces, esto no es algo que nosotros como desarrolladores de aplicaciones querríamos que pasara, porque pues aquí le estamos dando acceso a cualquier persona que ejecute cualquier código de SQL en nuestro servidor y pues va a poder hacer muchos destrozos. Entonces, automáticamente por estar usando nosotros AWS WAF, WAF va a detectar que se está intentando hacer un ataque de inyección SQL y va a bloquear esa petición. Ni siquiera va a llegar a nuestra aplicación. Entonces, aunque nuestra aplicación sea vulnerable a inyecciones SQL, WAF no lo va a dejar pasar y por lo tanto nos vamos a proteger. Pero WAF protege de este tipo de ataques que son a través de web, o sea, como un formulario o una API. Y pues les digo, es muy útil porque a nosotros nos ayuda a no tener que preocuparnos tanto por si hay una vulnerabilidad en nuestro código o si escribimos algo mal, porque pues ya, el WAF automáticamente va a proteger todas estas peticiones y no va a dejar que lleguen a nuestro servidor. Y después está el control de red. Aquí lo voy a tocar muy por encimita porque en el siguiente módulo se trata específicamente de red. Pero aquí en control de red lo que tienen que saber es que existen los grupos de seguridad que limitan qué otros dispositivos se pueden comunicar, por ejemplo, con bases de datos o con instancias de EC2. Y las listas de control de acceso, que estos controlan quién puede acceder a qué, pero globalmente dentro de toda nuestra cuenta de AWS. Les digo, esto no lo voy a explicar mucho ahorita porque lo vamos a ver más a detalle en la siguiente mentoría que es de red específicamente y esto entraré ahí. Pero pues nada más para que sepan que entrarían a aplicar seguridad en todas las capas. Esta es otra de las capas, la capa de red. Y pues por último sería actualizar nuestros servidores. Eso también entraría en aplicar seguridad en todas las capas, no porque tengamos, por ejemplo, Shield que nos protege de ataques de DDoS y WAF que nos protege de otro tipo de vulnerabilidades, vamos a dejar de actualizar nuestros servidores. Entonces, eso también es un punto importante que nosotros como administradores de cuenta de AWS tenemos que seguir. Y pues a veces tenemos un montón de servidores que no es posible que los estemos actualizando manualmente nosotros porque también perdemos control de qué servidor ya actualizamos, qué servidor no hemos actualizado, etcétera. Y hay un servicio que se llama Systems Manager o SSM que nos permite actualizar todos los servidores al mismo tiempo. Entonces, con Systems Manager podemos tener un inventario de todos los servidores que tenemos creados en nuestra cuenta y el Systems Manager decirle, todas las noches a las 2 de la mañana actualízame todos los servidores para que estén seguros. Entonces, pues este es otro punto que vamos a ver más adelante, el de automatización, pero también lo quería poner aquí porque entraría en actualizar los servidores. Eso es algo muy importante que tenemos que hacer. Después está automatizar la seguridad. Como les dije, a veces en las empresas somos muy pocas personas que nos tenemos que encargar de un montón de recursos, entonces no es viable que haya una persona que manualmente esté cuidando la seguridad de todos los recursos de la empresa. Entonces, por eso es importante automatizarlo, porque hay herramientas que ya nos ayudan a nosotros a mantener seguro nuestro entorno sin tener que estar ahí tanto tiempo verificando todas las cosas que tenemos. Y pues aquí una de las herramientas que nos ofrece AWS para eso se llama Amazon Inspector. Es una herramienta que nosotros activamos y nos va, digamos, a buscar vulnerabilidades en nuestros servidores, en nuestras funciones Lambda y en SR. SR
Es un servicio que nos permite subir imágenes de Docker que no son más que código empaquetado. Entonces, si activamos Amazon Inspector, nos va a escanear nuestros servidores, nuestras lambdas y nuestras imágenes de Docker para ver que no haya ninguna brecha de seguridad o que no tengan algún virus o algo así. Y pues si detecta algo, podemos configurarlo para que nos avise, o sea, para que nos mande, por ejemplo, un correo electrónico o para que haya una remediación automática. Entonces, por ejemplo, si detecta una vulnerabilidad en EC2, Amazon Inspector, podemos decirle que llame automáticamente a SSM para que actualice ese servidor y pues que ya se mitigue esa vulnerabilidad. Mm, Después, otro servicio que tenemos para automatizar la seguridad se llama AWS Config, que AWS Config no es más que una herramienta que nos va a permitir a nosotros decirle a AWS cómo queremos que estén nuestros recursos y que esté escaneándolos constantemente para ver que cumplan con ciertas reglas. Entonces, por ejemplo, si tenemos un servidor que solo queremos que, más bien, queremos que todos los servidores en nuestra cuenta solo tengan abierto el puerto 80, que es donde el puerto que usamos nosotros para acceder a una página web. Entonces decimos, bueno, nada más queremos que todos los servidores tengan ese puerto abierto y no queremos que tengan ningún puerto abierto más, pero no podemos controlar lo que hagan a lo mejor decimos, bueno, por cuestiones X no podemos controlar si las personas dentro de nuestra cuenta AWS modifican el grupo de seguridad y abren el puerto. Entonces, ¿cuál es la opción? Crear una regla de config que esté escaneando constantemente nuestros servidores y esté verificando que efectivamente solo tenga ese puerto abierto. Entonces, por ejemplo, aquí el flujo sería, si un recurso cambia, por ejemplo, que alguien modifica el grupo de seguridad y abre algún otro puerto que no sea el puerto 80 de nuestro servidor, AWS config lo va a detectar, va a aplicar las reglas que nosotros le digamos, por ejemplo, que solo el puerto 80 esté abierto y puede hacer tres cosas: alertarnos, corregir esa configuración, o sea, automáticamente puede cerrar el puerto que esté abierto, que no queremos que esté abierto, y pues también nos va a dar un histórico de qué es lo que está pasando. Entonces, AWS Config nos sirve tanto para automatizar la seguridad como para tener trazabilidad, porque como va a estar guardando el historial de cambios de todos nuestros recursos de AWS, también nos va a ayudar para tener ese historial y trazabilidad de todos los recursos que suceden aquí. Entonces, pues básicamente funciona para eso. También config lo podemos añadir a otros servicios. ¿Podrías hablar de Inspector versus WAF? Es que confunden. Sí, Inspector es una herramienta que nosotros tenemos directamente en nuestra cuenta de AWS, que digamos es como, podremos describirlo como un antivirus. No es un antivirus, pero es lo que más se le acerca a la descripción. Porque va a estar, por ejemplo, metiéndose a nuestros servidores para escanearlos y checar que no tenga ningún virus. Metiéndose a nuestras lambdas y checar que, por ejemplo, que el código no tenga errores peligrosos que puedan hacer que haya una vulnerabilidad peligrosa. Estarse metiendo a nuestros contenedores de Docker que tengamos guardados en SR y también va a estar escaneando que, por ejemplo, no tengamos ninguna vulnerabilidad. Amazon Inspector lo que hace es checar vulnerabilidades, entonces por eso les digo que es más como un antivirus que va a estar corriendo en nuestros servicios. Y WAF lo que va a hacer es que va a protegernos de ataques externos. Eh, entonces, como les decía aquí, o sea, imagínense que alguien está mandando un formulario con algo malo que puede afectar a nuestra aplicación. WAF lo va a detectar y lo va a parar. WAF lo que hace es que para ataques externos e Inspector lo que hace es un antivirus interno para nuestros ciertos recursos que tenemos en AWS. No sé si así ya te quedó un poquito más claro. Ujú. Pero sí, pues básicamente config, nosotros le damos reglas para que esté monitoreando nuestros servidores, por ejemplo, nuestras bases de datos, nuestras políticas, incluso de IAM, y ya va a automatizar que siempre estén así. Sí, que si puedo repetir lo de Inspector versus WAF. WAF sería, WAF es interno como un antivirus que va a estar escaneando las cosas internamente en nuestra cuenta y WAF lo que va a hacer es protegernos de ataques externos. Entonces, por ejemplo, si un usuario malintencionado quiere hacernos una inyección SQL, WAF lo va a parar. Inspector no. Inspector lo que va a hacer es que si tenemos una vulnerabilidad directamente instalada en nuestros servidores, lo va a detectar y nos va a avisar o va a aplicar un parche automático para que se corra. Ujú.
Y pues bueno, ahora vamos a hablar de cifrar los datos en tránsito y en reposo. Cifrar no es más que, por ejemplo, eh, cambiar los datos para que otra persona no los pueda leer. Entonces, por ejemplo, hay muchos tipos de cifrados, incluso los romanos los usaban, el famoso cifrado César, que escribían las cartas con las letras cambiadas para que si alguien se encontraba la carta, pues no la pudiera entender, pero la persona que le llegaba ya sabía que las letras venían cambiadas de lugar y cómo volver a armar ese mensaje secreto. Entonces, básicamente eso es cifrar. Cifrar en tránsito. Mm, Probablemente hayan escuchado de que si una página tiene el candadito, es segura, y si no tiene el candadito, pues no es segura. Eso es cierto, pero ¿qué significa ese candadito? O sea, ese candadito, pues es algo que podemos ver en nuestro navegador cuando nos metemos en una página. Pero ese candadito se llama certificado SSL. Ese certificado SSL lo que nos hace es que nos protege a nosotros para que, o sea, como usuarios, nadie pueda estar espiando lo que estamos intercambiando con una página. Entonces, por ejemplo, la vulnerabilidad que entraría si no tenemos un certificado de SSL, se llama ataque del hombre en el medio, que normalmente, pues nosotros tenemos nuestra computadora y queremos acceder a una página que está alojada en un servidor. Y ese servidor no tiene eh, es un certificado SSL. Cualquier persona puede ver que nosotros estamos conectándonos a la página. Si le mandamos contraseñas, puede ver que le estamos mandando una contraseña y puede ver cuál es nuestra contraseña. Si estamos enviando mensajes, también puede saber cuáles mensajes estamos enviando, etcétera. Entonces, para evitar este tipo de cosas, se crearon los certificados SSL y pues lo que hace es, les digo, cifra la información para que incluso si una persona está viendo el flujo de datos de nuestra computadora al servidor al que nos estamos conectando, pues no puede hacer nada con esos datos porque están cifrados. Entonces, esto usa algoritmos de cifrado muy complejos que pues, no voy a explicar ahorita, pero pues básicamente te protege de que la conexión entre tu computadora o la computadora de un usuario y un servidor esté protegida. Eh, el servicio de AWS que nos permite crear certificados se llama ACM o Certificate Manager, administrador de certificados. Certificate Manager lo que hace es que nos da un certificado SSL que nosotros le podemos instalar, por ejemplo, a CloudFront, a un balanceador de carga o a un API Gateway. Entonces, los usuarios que se estén conectando a nuestros servicios a través de cualquiera de estos tres, pues ya van a estar, digamos, protegidos. Van a tener cifrado en tránsito, porque pues ya configuramos el certificado SSL y va a estar protegido todo el tráfico en tránsito. Ah, a ver, discúlpeme tantito. Listo, una disculpa. Repaso rápido de API Gateway. API Gateway lo que nos va a nosotros permitir es, por ejemplo, conectar una función lambda, que una función lambda pues no se puede acceder directamente desde el navegador porque la función lambda pues nada más va a ejecutar un código y regresar un resultado. Entonces, si nosotros queremos que un usuario a través de Internet pueda usar la función lambda, la asociamos a un API Gateway y el API Gateway ya va a tener, por ejemplo, rutas. Entonces, por ejemplo, si nos metemos a ejemplo.com barra atraer usuarios, API Gateway lo que va a decir va a decir, bueno, la ruta atraer usuarios está configurada para que funcione con esta lambda. Entonces voy a ejecutar esta lambda, voy a ver qué resultado me da y ahora sí ya se lo voy a presentar al usuario a través de su navegador en un formato en el que en el que un navegador lo pueda entender. Como los apps de código abierto para intercambiar código. Eh, no necesariamente tiene que ser de código abierto y no sé exactamente a qué te refieres con intercambiar código, pero, o sea, sería como para nosotros API Gateway es un intermediario entre una aplicación
que a lo mejor no puede mandar directamente, por cómo está programada la aplicación, no puede mandar directamente la respuesta a un navegador. Entonces, API Gateway lo que va a hacer es va a ejecutar esa aplicación, que va a traer un formato que a lo mejor no es apto para un navegador, lo va a interpretar y lo va a convertir a ese formato que el navegador puede interpretar. Entonces, API Gateway también nos permite, por ejemplo, decir que un usuario solo pueda hacer tantas peticiones por minuto, que necesites una contraseña para poder hacer el API Gateway, etcétera. Ah, sí, haz de cuenta. Sí, podría ser como un procesador de alimentos. Sí. Pero, pues bueno, básicamente ACM nos crea un certificado SSL que podemos asociar con cualquiera de estos tres servicios para que los usuarios estén protegidos y pues la conexión entre el usuario y nuestra aplicación sea segura, que nadie pueda estar ahí espiando qué estén haciendo nuestros usuarios. Y después tenemos el cifrado de datos en reposo. ¿Esto qué es? Por ejemplo, si nosotros tenemos un archivo guardado en S3 o tenemos información guardada en cualquier base de datos, ya sea RDS o Dynamo, que mientras nadie la está accediendo, esté cifrada, esté encriptada, que nadie la pueda leer. Eh, esto no es tan necesario, digamos, porque no es muy probable que alguien pueda leer los datos en reposo. Eso sería, por ejemplo, si alguien se mete a los servidores, al centro de datos de AWS y saca un disco duro de un servidor, pues no los podría leer porque nuestros datos están cifrados. El servicio de AWS que nos sirve para cifrar en reposo se llama Key Management System o KMS. Lo que nos crea es una llave criptográfica que nosotros podemos asociarle directamente a cualquiera de estos servicios para que cifren los datos. O también nos permite usar esas llaves criptográficas para otros usos que no tengan que ver con estas cosas. Entonces, por ejemplo, si queremos mandarle un ejemplo, algo muy específico a un solo usuario, podemos crearle una llave criptográfica, compartirle al usuario la llave con la que va a descifrar los datos y nosotros cifrar los datos antes de mandárselos y, y ya, solo el usuario que tenga la llave para descifrar los podría leer. Pero pues KMS normalmente se usa para cifrado en reposo, porque el cifrado en tránsito ya está cubierto por SSL y no es tan necesario crear estas llaves criptográficas para mandarle algo a un usuario. Les digo, normalmente se usan para cifrar datos que están en reposo. Y le decía que no es tan necesario, o sea, para un caso de uso normal, porque o sea, no es muy probable que alguien logre entrar a un centro de datos de AWS y saque un disco duro y quiera leer el contenido de ese disco duro. Pero normalmente lo piden para ciertas regulaciones de cumplimiento que ahorita voy a hablar de eso. Entonces, esto es lo que le decía de conformidad. Hay ciertos estándares que las empresas tienen que seguir dependiendo de su rubro. Por ejemplo, en Estados Unidos, las empresas que manejen información médica tienen que cumplir con esta certificación de HIPAA. Eh, y pues uno de los puntos de HIPAA y de todas estas tres certificaciones, de hecho, es cifrar los datos en reposo. Entonces, aunque digamos, bueno, o sea, no, en nuestro caso uso por estar usando AWS, nadie va a llegar y va a sacar un disco y lo va a leer, pero como quiera, por cuestiones de conformidad y de cumplimiento con estas leyes, se tiene que implementar ese tipo de cosas. Por ejemplo, otro ejemplo sería PCI DSS, que esto es para empresas que tengan datos financieros sobre personas, por ejemplo, información sobre tarjetas de crédito, etcétera. Y la certificación SOC es una certificación más general. No es para, por ejemplo, como la HIPAA, que es para datos médicos, o la PCI, que es para datos financieros. Esto es como para más general, para empresas que quieran certificar que sus sistemas de seguridad sean buenos. Pero pues todas estas tienen ciertas reglas que hay que cumplir. Entonces, el cifrado en reposo es una de ellas, por eso es importante activarlo. O sea, si estamos usando, si nuestra empresa está buscando conseguir alguna de estas tres certificaciones. Y, pues bueno, ya por último, hay un servicio que se llama Artifact. Ahorita se lo voy a enseñar directamente en la consola, pero
tiene que ver con estas certificaciones o regulatorias. Mm, Para cualquiera de estas tres, tenemos que nosotros contratar a un organismo que nos certifique, que va a hacer una auditoría. Nosotros le tenemos que entregar documentos que avalen que nuestra empresa cumple con ciertos procesos y estándares que ellos requieren. Entonces, o sea, por ejemplo, todas estas requieren eh, que nosotros les mostremos que en el área física, o sea, en servidores físicos, cumplimos con ciertos estándares de seguridad. Y pues obviamente nosotros no podemos, digamos, avalar eso por nuestra propia cuenta, porque nosotros como usuarios no tenemos acceso a los servidores de AWS, pero AWS ya cumple con todos estos estándares que piden estos organismos. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos en nuestra empresa cumplir con la HIPAA, pues nosotros no. Ay, una disculpa, no sé qué está pasando con mi internet, pero ya estoy de vuelta. Listo, entonces, o sea, para nosotros cumplir con estos estándares, no podemos ir físicamente a las instalaciones de AWS e inspeccionarlas. Entonces, AWS, ¿qué hace? Nos dice, bueno, fíjate que yo ya cumplo con estos estándares, entonces te voy a dar ciertos documentos que avalen que automáticamente por estar usando mi plataforma de AWS, tú también ya cumples con esos estándares. Entonces, para eso es AWS Artifact. Aquí nos vamos a ir a Artifact. Esta es la consola de AWS. Aquí estamos en la parte de Artifact y aquí podemos ver documentos sobre muchos servicios de AWS que avalan que es seguro. Entonces, por ejemplo, no sé, si estamos usando DynamoDB, aquí podemos descargar el informe y aquí en el informe, pues ya, este, este informe lo podemos mandar directo al organismo que nos esté haciendo la auditoría para decir, fíjate que nuestra organización está usando DynamoDB y DynamoDB ya cumple con todas las reglas que tú me pides que cumpla. Entonces, pues yo ya no te tengo yo como empresa, pues ya nada más te mando este documento que AWS nos mandó. Yo no te lo tengo que crear de nuevo para avalar que la base de datos es segura, etcétera. Entonces, pues para eso serviría Artifact principalmente, para descargar documentos de cumplimiento que avalan que por estar usando AWS ya cumplimos con ciertos requerimientos para estas certificaciones. Pero pues obviamente si estamos buscando estas certificaciones, hay muchos otros procesos que nosotros tenemos que seguir, como por ejemplo avalar que estamos cifrando en reposo, que estamos cifrando en tránsito, que eso, como le decía al principio en el modelo de responsabilidad compartida, no le corresponde a AWS. Estos documentos que AWS nos dan son para avalar que sobre lo que ellas tienen control es seguro, pero nosotros también tendríamos que presentar esta evidencia de que lo que nos corresponde a nosotros es seguro para pues, conseguir alguna de estas certificaciones eh, para nuestra empresa. Pero bueno, esto es todo lo que tenía planeado, preparado para hoy. No sé si alguien tenga alguna duda. Voy a dejar de compartir pantalla para buscar el link de asistencia, pero si alguien tiene alguna duda, adelante también. Este es el link de asistencia que pueden, para que registren la mentoría de hoy. Igual, no sé si alguien tenga dudas, pueden escribirlos ahí por el chat o abrir el micrófono. Shield y las otras funciones de análisis o es solo protección de DDoS. Shield solo es protección de DDoS. Lo de las funciones de análisis ya entraría en WAF, pero sí, Shield es solo para DDoS. Creo que es el 3 el módulo 3.
si no me equivoco, y les confirmo. No, este es el módulo 4. Este ya es el módulo 4. A ver, yo tengo una pregunta, tal vez no sea tan importante, pero ¿por qué solo se mencionan 5 o 6 ports? Pero los números van desde 2 cifras hasta 4 cifras. ¿Qué pasa con los demás puertos? Eh, no sé en dónde, o sea, en dónde se mencionan los 5 o 6 ports, pero hay un rango de puertos que un servidor puede usar. No, o sea, no me sé el rango específico. A ver, déjame ver lo que mandaste. Ah, bueno, esos puertos serían como los más comunes, los que ya usa una aplicación. Por ejemplo, el 443 es para aplicaciones que usan HTTPS o que tienen lo de los certificados SSL. ¿Qué otro es importante? El puerto 80 es para normalmente para aplicaciones web que no tienen SSL. El 22, por ejemplo, es para SSH. Esos puertos ya por convención están asignados a cierto tipo de programas, digamos, pero tú puedes cambiarlo. Por ejemplo, si tienes un servidor que quieres que corra en el puerto 10.000, puedes ejecutar ese servidor en el puerto 10.000. No tiene que estar en el 80 o en el 443. Eh, pero pues, los mencionan ahí porque son, digamos, los puertos que ya por convención se decidieron usar. También están los puertos efímeros, eh, que esos son, mira, son desde los puertos normales que usan para las aplicaciones normales van desde el 1024 hasta el 5000. Esos son para aplicaciones que no tienen, digamos, un puerto ya asignado por defecto, como SSL, SSH, que es el puerto 22, el 25, la verdad no me acuerdo de que sea, el 80 y el 443 para servidores web. Entonces, normalmente, si quieres correr alguna otra aplicación, está entre el puerto 1024 y el 5000. Y luego, a partir del puerto 49152 hasta el 65553, son lo que se llaman puertos efímeros. Los puertos efímeros se usan para, por ejemplo, si un servidor quiere iniciar una conexión a otro servidor que está en otro lado, usa ese puerto. Entonces, por ejemplo, tu computadora, cuando tú te metes a una página, está usando uno de esos puertos efímeros en tu computadora y se está conectando, por ejemplo, el puerto 80 o el 443 del otro. Eh, pero, pues nada más por eso es que se mencionan nada más ciertos puertos, porque son los más comunes y las que ya están designados a ciertas aplicaciones, pero hay un rango muy grande. También había quedado pendiente de enviarles las grabaciones de los videos, entonces se los voy a compartir aquí. Nada más permítanme para compartir. Bueno, miren, esa liga me es una playlist de YouTube que tiene las grabaciones de las sesiones anteriores. Igualmente, ahorita que se termine esta, voy a subirla, pero pues ahí es donde voy a estar subiendo todas las grabaciones. Si ya nadie tiene más dudas, pues ya se pueden retirar. Yo me quedo igual hasta las 4 por si alguien tiene alguna duda, pero pues sería todo por hoy. Muchas gracias y que tengan buena tarde.